Listo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Camila Torres y estoy junto a mi compañera María Alejandra Gómez. Nos tocó el tema de dermatosis del recién nacido. Pues espero que todos disfruten de esta charla. Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces para empezar vamos a hablar de la fisiología de la piel neonatal. Es importante primero entender las diferencias que va a tener el neonato y qué indicaciones va a tener en cuanto a la piel. En el paciente pediátrico, la piel se va a dividir en tres capas: un estrato córneo, la epidermis viable y la dermis. En el estrato córneo vamos a encontrar principalmente pues una barrera física. Este se va a encargar, pues va a evitar que haya una pérdida de agua y va a favorecer la protección contra agentes externos. En cuanto a la epidermis viable, va a haber una regeneración de corneocitos, que recordemos que son los queratinocitos que están en la superficie de la epidermis, que no tienen núcleo y sí. Y también hay una respuesta, va a generar una respuesta inmune. En cuanto a la dermis, nos habla de soporte nutricional y mecánico, va a ejercer como esa función. Bueno, entonces acá vamos a ver cómo se compone pues como la piel. Acá vemos el estrato córneo, que vamos a tener un modelo que lo vamos a denominar ladrillos y cemento del estrato córneo. Los ladrillos pues van a hacer referencia a los corneocitos y el cemento va a hacer referencia a los lípidos que están intercelulares. La composición de los ladrillos y el cemento van a formar una barrera cutánea. Dentro de los lípidos vamos a tener las ceramidas, el colesterol y los ácidos grasos. Esto va a generar toda la protección y la barrera física de la piel, pues obviamente en los recién nacidos. Más que todo, pues hay algo que nos decía pues la literatura, y es que en los recién nacidos, más que todo en menores de 37 semanas, es decir, los pretérminos, el estrato córneo será más delgado. Por eso dicen que el estrato córneo es directamente proporcional a la edad gestacional. Eso quiere decir que a menor edad gestacional va a haber menor grosor del estrato córneo. Además, en el recién nacido hay menor cantidad del factor natural humectante, lo que produce que tengamos una barrera cutánea menos eficiente, y esto lleva a una pérdida transdérmica de agua. Listo. Es importante saber que en el lactante, pues en el neonato, el pH va a ser alcalino al inicio. Nosotros pues sabemos que el pH en los adultos va a ser ácido, y la meta es que sea, pues el pH de los neonatos se vuelva ácido. Esto se puede lograr en la primera semana, ¿cierto? Se puede alcanzar en la primera semana y se puede llegar a estabilizar al mes. Listo. Bueno, en esta tabla vamos a tener cómo está pues compuesta la barrera cutánea. Decimos que, vemos acá que el estrato córneo va a ser, a medida que va creciendo, pues, o sea, va creciendo pues el neonato, el estrato córneo va a ser mayor. Entonces vemos que en el prematuro el estrato córneo es de 4 a 5, en el neonato a término es de 9 a 10 y en los lactantes es de 10 a 15. En cuanto a la unión dermoepidérmica, va a tener un desarrollo a medida que el bebé va creciendo, más o menos al año. Entonces, en el prematuro va a tener sin crestas y va a ser plano. En el neonato a términos va a tener una cresta que se empieza a formar, y en lactantes va a tener una cresta profunda. Igual pasa con las glándulas sudoríparas ecrinas, que también va a haber un proceso de activación o inactivación de las mismas que se presentan durante ese primer año. Entonces vemos que en lactantes preescolares ya están totalmente activas.
hay algo que les quería explicar y es que en la piel de los pacientes, pues, de los bebés de 18 semanas, el estrato córneo es muchísimo más delgado que un feto, pues a comparación de 25 semanas de gestación, donde el estrato córneo es mucho más grueso. Se dice que la totalidad del estrato córneo se va a formar hacia la semana 34. Bueno, en cuanto a la pérdida transdérmica de agua, el grosor en el estrato córneo nos va a influir muchísimo en la pérdida transdérmica del agua, que es el flujo de agua que pasa por difusión a través del estrato córneo. Los neonatos a término tienen una pérdida transdérmica del 4 a 8 gramos por metro cuadrado por hora. Es un poco menor en el adulto porque las glándulas sudoríparas en el neonato tienen mayor umbral de activación. Y en el neonato pretérmino va a ser entre 24 a 26 semanas. La pérdida transdérmica de agua va a ser de 100 gramos por metro cuadrado por hora. Esto quiere decir que puede llegar a perder entre el 20 al 50% de su peso en 24 horas, lo que puede llegar a traducirse en que haya pues consecuencias o complicaciones en el neonato, como hipernatremia, poliglobulia o hipotermia. Bueno, el vernix gaseoso es supremamente importante en los neonatos. El recién nacido va a tener una piel mucho más propensa a la pérdida de agua. Y el vernix es un biofilm protector que se genera en el último trimestre. Este posee todos los lípidos del estrato córneo que anteriormente les decía, que están las ceramidas, el colesterol y los ácidos grasos. Y además está formado también pues por las glándulas sebáceas que forman una barrera protectora. Además de eso, tiene actividad antimicrobiana, que son las catenciclinas, la lisozima y la lactoferrina. Recordemos que las catenciclinas son péptidos antimicrobianos que ayudan a la defensa contra los patógenos. Las lisosimas son enzimas que destruyen la pared celular de ciertas bacterias. Y la lactoferrina es una proteína que se une al hierro y tiene propiedades antimicrobianas. Por eso, todos estos componentes forman parte del sistema de protección natural del recién nacido, ayudando a crear pues una barrera antimicrobiana en su piel. Por ejemplo, la OMS nos dice, pues nos da la recomendación, por eso nos da pues como la recomendación de no bañar al recién nacido antes de las 6 horas, ya que este pues es una barrera cutánea supremamente importante para los neonatos. Bueno, entonces empezamos con las manifestaciones pues más común de los neonatos. Tenemos el primero que es el exantema toxoalérgico del recién nacido. Este es mucho más común en bebés nacidos a término y con un peso superior a 2.500 gramos. Puede afectar a un tercio de los neonatos, es menos común en prematuros, aparece entre las 24 y 48 horas después del nacimiento. Puede aparecer durante el segundo o tercer día de vida también y puede resolver entre los 7 a 10 días o también lo describen 5 a 7 días. Se caracteriza por tener máculas y pápulas eritematosas de 2 a 3 milímetros que pueden evolucionar a pústulas. Afecta principalmente la cara, el cuello y la espalda y tiene menor intensidad en las extremidades, no afecta palmas ni plantas, respeta como esas partes. La etiología es totalmente desconocida, sin embargo, pues se ha estudiado que puede estar basado en una enfermedad de injerto contra el huésped transitoria. Puede ser producida por el paso de linfocitos maternos en el momento del parto. Hay un estudio que decía que puede representar una respuesta inmune a la colonización microbiana de la piel en el folículo piloso. Bueno, el diagnóstico es netamente clínico, se puede confirmar mediante el examen citológico de un frotis, que nos mostrará principalmente eosinofilia.
con la tinción del Gram, Wright o Ginza. Las lesiones suelen desaparecer, como les dije, a los 5 o 7 días o 7 a 10 días y no es necesario un tratamiento. Eso es totalmente pues benigno. Bueno, en cuanto a la milaria se define como una dermatitis vesiculosa o pustulosa secundaria a la retención intraepidérmica de la secreción glandular. Es decir, hay una retención del sudor por un cierre parcial de las estructuras ecrinas. Entonces, esto produce la milaria. Afecta al 40 o al 50% de los neonatos, suele aparecer en el primer mes de vida, se caracteriza básicamente, bueno, hay dos tipos, que es la milaria rúbrea y la milaria cristalina. Entonces empecemos por la milaria cristalina, que pues consiste en vesículas de 1 a 2 milímetros sin eritema circundante. Es esta la que tenemos acá. Y ocurre por cierre superficial del conducto ecrino, forman pues las vesículas, pueden presentarse en cabeza, cuello y tronco y se pueden romper y escamar en días. En cuanto a la milaria rubra, se denomina también sarpullido por calor. No sé si ustedes han, es muy común que los neonatos pues tengan como ese sarpullido por calor. ¿Por qué? Por una obstrucción profunda. Entonces puede llegar a causar pápulas y vesículas eritematosas. Miremos que el centro sí es totalmente eritematoso a comparación de la milaria cristalina. Acá también se ve como un poquito. Y se presenta en zonas cubiertas. Entonces, lo importante es que ambos tipos de milaria son benignos y se previenen básicamente evitando el sobrecalentamiento. La literatura decía que se le indica a los padres que le pongan como pues ropita ligera, mantengan los frescos, pues al lado como de un aire acondicionado. Básicamente ese es el tratamiento porque pues desaparecen de manera espontánea. En cuanto al acné neonatal, vamos a tener que puede afectar hasta el 20% de los neonatos. Se caracteriza por tener comedones cerrados en la frente, la nariz y las mejillas, aunque puede presentarse en otras zonas. Y también pueden aparecer comedones abiertos, pápulas inflamatorias y pustulosas. La causa puede ser, probablemente es por la estimulación de las glándulas sebáceas, por los andrógenos maternos o del bebé. Y generalmente no está indicado el tratamiento, pero si las lesiones son extensas y persistentes, pues persisten por varios meses, puede utilizarse una lesión de peróxido de benzoilo al 2.5%. En alguna literatura decía que es importante, si se va a aplicar esta loción, explicarle a los papás que antes de hacerlo deben realizar como una prueba en la fosa como antecubital para descartar reacciones locales. Es importante que tranquilizar a los padres, pues explicándole que las lesiones suelen desaparecer por sí solas en los primeros 4 meses sin dejar cicatrices. Listo, yo creo que pues eso sería como del acné neonatal. La milia. Entonces, la milia se produce, son quistes de color blanco perlado, también los describan como pápulas blancas o amarillas perladas de 1 a 2 milímetros de diámetro. Aparecen en casi el 40% de los neonatos. No encontré como una foto como de un neonato, pero sí se produce más que todo en los, pues en los neonatos en un porcentaje pues del 40%. Las pápulas son pequeños quistes epiteliales formados por restos de queratinocitos. Se puede presentar en las mejillas, nariz y mentón. Y también puede aparecer en la parte superior del tronco, extremidades, pene o también las mucosas. La milia desaparece espontáneamente, generalmente dentro del primer mes de vida, aunque puede persistir hasta el segundo o tercer mes.
y básicamente es una retención de la queratina dentro de la dermis. Suelen desaparecer espontáneamente durante las primeras 3 o 4 semanas, pues como de vida. En cuanto a los trastornos vasomotores, tenemos la cutis marmorata, que el recién nacido, pues describen que el recién nacido tiene una gran inestabilidad vasomotora que puede producir una característica coloración cutánea. También describen que este fenómeno es una respuesta fisiológica al enfriamiento que resulta en la dilatación pues, de los capilares y las pequeñas vénulas. Y generalmente se desaparece cuando se calienta al bebé. Las líneas suelen ser irregulares, más oscuras entre espacios más pálidos y se denomina pues cutis marmorata. En algunos niños, la cutis marmorata puede tender a recurrir hasta la primera infancia y en pacientes con síndrome de Down, trisomía 18 y síndrome de Cornelia de Lange, el patrón puede llegar a ser persistente. Cuando los cambios suelen ser persistentes y son de color violáceo profundo, se debe considerar que puede tratarse de una cutis marmorata telangiectásica congénita, que pues también es muy común. Bueno, en cuanto a la coloración en Arlequín, es básicamente que el neonato tiene el medio cuerpo más sonrosado que el otro hemicuerpo y la línea de separación es súper bien delimitada, ocurre entre los 3 a 5 días, persiste de 30 segundos a 20 minutos y se resuelve con el aumento cuando el bebé llora o cuando el bebé empieza pues como a activarse. Y se dice que se produce por una inmadurez del centro hipotalámico. Listo, Aleja. Eso, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es María Alejandra y vamos a continuar entonces con los hemangiomas. Los hemangiomas en realidad son pues un tema muy largo, yo estoy segura que va para una charla, pero intenté resumirlo lo máximo que pude. Entonces, en cuanto a los hemangiomas, tenemos que son tumores vasculares, que en la mayoría de los casos son benignos, y son lesiones que inicialmente pueden aparecer como eritematosas, que se asocian a edema, y principalmente se van a localizar en cabeza, cuello, tronco, y con menor proporción en las extremidades. El 1,2% de los hemangiomas aparecen en el periodo neonatal temprano y del 10 al 13% en el periodo neonatal tardío. Y va a ser más frecuente en las niñas, de 3 a 5 a 1 en la aparición de los hemangiomas en general y 7 a 1 hemangiomas que están asociados a fase, pues no sé en realidad cómo se pronuncia, pero esas son unas siglas que ya vamos a ver qué significan. Y del 4 al 12% aparecen en niños caucásicos. La etiología y la patogenia en realidad es desconocida, pero podemos decir que hay una disregulación en la angiogénesis y la vasogénesis y que hay un aumento de factores angiogénicos. En las hipótesis que planteaban en los artículos que leí, hablaban que estas cosas se pueden desencadenar por una noxa y hablaban que podía ser algún trauma durante el parto o incluso hipoxia. Importante también con los hemangiomas pueden aparecer de la primera semana de vida hasta las 8 semanas. ¿Cuáles son los síndromes asociados entonces? Eso es importante porque más adelante vamos a ver cuáles son los hemangiomas de alto riesgo. Entonces tenemos como el FASE, que en realidad son siglas en inglés y son hemangiomas que están localizados principalmente en cabeza y cuello, pero que se asocian a otros síntomas, por ejemplo, anormalidades en la fosa posterior, anomalías arteriales, coartación de aorta y anomalías oculares. También tenemos el síndrome lumbar, que son hemangiomas que se localizan en miembros inferiores y hay alteraciones en toda la parte urogenital, puede haber deformidad ósea, mielopatía y anomalías arteriales también. Listo, los hemangiomas entonces van a tener dos fases. Van a tener una fase proliferativa, que es cuando empieza a crecer y se hace de manera muy rápida, más o menos a los 3 meses después de haber aparecido los síntomas iniciales, el hemangioma puede crecer hasta el 80% del tamaño final y hacia el año ya terminó de crecer completamente. En esta fase los hemangiomas se van a ver mucho más rosados y brillantes.
Tenemos otra fase que es la involución lenta, o sea, como su nombre lo dice, los hemangiomas normalmente tienden a desaparecer completamente, pero es un periodo de tiempo muy largo. Entonces, a los 3 años ha disminuido aproximadamente el 30% del tamaño, a los 5 años el 50% y a los 10 años entre el 90 y el 100%. Como podemos ver en la imagen, en la axila izquierda del niño, ¿cierto? Que se supone que ya hay involución, podemos ver que hay una zona de hipopigmentación y puede haber atrofia de esos tejidos, ¿cierto? Puede haber deformaciones. En cuanto a la clasificación, tenemos dos clasificaciones, una en cuanto al patrón y otra al tipo. Entonces, en el patrón tenemos la focal, que es en un punto específico, multifocal, pues en varios puntos puede aparecer el hemangioma, segmentario, entonces, por ejemplo, en la cabeza o en miembro superior o en tronco, e indeterminado, que no lo podemos clasificar como ninguno otro. Y de acuerdo al tipo, que va a ser entonces superficial, que va a afectar la capa superficial, pues más superficial de la dermis, y este tipo, los hemangiomas se van a ver como lobulados, más rojos y un poquito sobreelevados. El profundo se van a ver como abultamientos y se van a ver de coloración azulada. Normalmente afecta dermis ya más profunda y tejido celular subcutáneo. O también tenemos el reticulario de crecimiento lento, que es que no tienen una fase proliferativa pues tan rápida e incluso la proliferación podría darse no en todo el hemangioma, sino solo en una parte. Acá podemos observar entonces los hemangiomas. En la imagen A tenemos un hemangioma que es superficial, como pueden ver, es como una placa que está más lobulada y es más rojita. La imagen B es un hemangioma profundo en el que se ve el abultamiento y se ve la coloración azulada. La imagen C, perdón, es un hemangioma que tiene morfología mixta. Podemos ver en la parte superior que se ve como el hemangioma rojito y más brillante, y abajo en la parte inferior podemos ver que está más abultado. Y la imagen D es un hemangioma con mínimo crecimiento, como el reticular, que podemos ver que hay telangiectasias y hay como unas islas que indican que hay proliferación. El diagnóstico en realidad es clínico, pero tenemos algunas ayudas en caso de que sintamos que de pronto el diagnóstico es incierto. Para eso podemos utilizar la biopsia y podemos utilizar imágenes. ¿Cuáles son las imágenes que tenemos disponibles? La ecografía, la resonancia y la tomografía, pero la idea es que utilicemos ecografía o resonancia porque la tomografía tiene una radiación ionizante, entonces para evitar complicaciones a futuro. ¿Cuándo vamos a utilizar esas imágenes? Vamos a utilizarlas cuando tenemos una sospecha, pues cuando no estamos seguros del diagnóstico, si hay más de 5 hemangiomas, porque nos aumenta la sospecha de un hemangioma hepático, y si hay sospecha de anormalidades anatómicas, que fueron los dos síndromes que les mencioné anteriormente. En cuanto a los laboratorios, en términos generales, no son necesarios, pero si se asocia a uno de estos síndromes, tenemos que descartar que no haya hipopituitarismo, hipotiroidismo y deficiencia de la hormona del crecimiento. Eso es importante, esa clasificación del riesgo, porque de acuerdo a eso es que vamos a determinar cuáles son los que necesitan seguimiento y cuáles son los que necesitan ya de pronto un tratamiento. Entonces, la clasificación del riesgo lo vamos a hacer de acuerdo a estos 5 parámetros, que son complicaciones que amenazan la vida. O sea, ¿cuáles son estas? Que si el hemangioma se localiza de pronto en la zona de la barba, puede generar obstrucción de la vía aérea, y si hay más de 5 hemangiomas o más, como les decía anteriormente, pues nos aumenta la sospecha de que haya un hemangioma hepático. Si hay deterioro funcional, los que están localizados en la vía oral pueden provocar alteraciones de la deglución, y también si están en la zona periocular, porque eso pues es una masa que va creciendo, es una tumoración y puede generar como pues un efecto de masa pues en esa zona periocular. Importantes los que son mayores de 1 centímetro. Los que tienen riesgo de ulceración, ¿cuáles son esos hemangiomas? Los que están localizados en labios, en la columna, en el hélix superior de la oreja, en el pliegue glúteo, perineo, región perianal y regiones intertriginosas. Si hay anomalías estructurales asociadas, o sea, si está cualquiera de los dos síndromes que les mencioné, y si hay riesgo de desfiguración permanente, que cuáles son esos, los hemangiomas segmentales que están localizados en cuero cabelludo o en cara, si hay compromiso de los labios, de la nariz, si los hemangiomas son faciales y en un niño menor de 3 meses miden más de 1 centímetro, o en un niño más grandecito miden 2 centímetros o más.
Los hemangiomas que están en cuero cabelludo de más de 2 centímetros, si están en las mamas en las niñas, si están localizadas en cuello, si están en tronco o en extremidades que midan más de 2 centímetros, y si y si el hemangioma superficial se ve muy grueso. Con cualquiera de esos podemos clasificarlas como alto riesgo, y estos niños requieren valoración por un especialista. En cuanto al tratamiento, muchos, o sea, los que no son de alto riesgo, son autolimitadas, como les decía, o sea, hay una fase de involución, pero es un proceso muy lento y puede quedar algunas secuelas. En cuanto a los hemangiomas que tienen un riesgo elevado, ¿cierto? Un alto riesgo, tenemos, bueno, que son los que tienen más riesgo de sangrado o de ulceración, vamos a utilizar beta bloqueadores, que son la primera línea. El que más vamos a utilizar es el propranolol, pero también podemos utilizar el nadolol. En caso de que de pronto los betabloqueadores estén contraindicados o no hayan funcionado, podemos hacer infiltraciones con esteroides intralesionales. Ya la cirugía se deja pues para casos que no hayan resuelto con los tratamientos anteriores y también para tratar con las complicaciones que pueden generar los hemangiomas. Y también está el tratamiento láser, que este es más para eliminar las telangiectasias y el eritema residual. Tenemos la dermatitis seborreica, que es una de las dermatosis más comunes, es benigna y se va a caracterizar porque hay una descamación que se ve amarillenta o marrón y con aspecto grasoso, que está localizado principalmente en cuero cabelludo. Em, las causas en realidad son desconocidas, pero hay estudios que indican que está asociado a malacesia púrpura y también a las hormonas maternas que van a estimular las glándulas sebáceas. En la clínica, entonces, es como les decía, es una descamación que es amarillenta, marrón y que se ve con un aspecto grasoso. Normalmente no tienen prurito, pero puede presentar un prurito leve y hay fisuras y supuración. Lo usual es que esté en cuero cabelludo, pero se puede extender a cara, al cuello, a la región posterior de las orejas, en el pecho, axilas e incluso en zonas perineales y perianales. El tratamiento, hay que explicarle a los papás que normalmente es autolimitado, más o menos a los 2 o 3 meses se va a resolver solito, pero a veces a algunos papás pues les puede molestar un poquito, entonces podemos recomendar el uso de champús pues para bebés varias veces en la semana, emolientes como la vaselina y también cepillado suavemente. En caso de que de pronto esto no dé efecto, podemos utilizar esteroides tópicos de baja potencia y antifúngicos. Tenemos también la dermatitis del pañal, que es una reacción inflamatoria que se ocurre en la parte de la piel que está en contacto con el pañal y las causas pueden ser varias, pueden ser o por irritantes, por infecciones o por reacciones alérgicas. La clínica la vamos a dividir en irritantes y en la candidiásica. Entonces, la irritante, ¿cómo es? Afecta únicamente las zonas que están en contacto directo con el pañal y va a afectar como si fuera una W. Acá pueden ver que afecta la parte interna del muslo, afecta glúteos, acá pues afecta el escroto y vuelve a afectar glúteo izquierdo y la parte interna del muslo izquierdo como formando una W. Entonces se van a ver parches rojos, pueden ser marrones, pueden ser violáceos y va a haber descamación y edema. A veces pueden aparecer pápulas satélite y esa humedad puede provocar maceración que va a terminar en erosión y ulceración. Y eso nos puede generar sobreinfecciones bacterianas o fúngicas. Bueno, algo importante con la irritante es que los pliegues inguinales y los glúteos se respetan, o sea, no va a afectar esa parte. La candidiásica por su parte, nos va a afectar pues como en las mismas zonas, las placas se van a ver más rojas, más brillantes y hay pápulas o pústulas satélite. Y en esta sí se afectan los pliegues inguinales y glúteos. El diagnóstico de esta entidad es básicamente clínico. Y el tratamiento, vamos a iniciar primero con un tratamiento no farmacológico con estas cuatro cositas. Lo primero es la exposición al aire. Tenemos que garantizar que el bebé está sin pañal varias veces al día. Incluso para tomar la siesta se recomienda que no utilice pañal, sino que de pronto se pueden cubrir los genitales con una toallita. Pero garantizar que esa zona reciba aire. Tenemos también cremas de barrera, como el óxido de zinc, que eso lo contienen las cremas antipañalitis, y cremas a base de petrolatos,
como la vaselina. Lo que van a hacer es que van a formar una barrera y van a evitar que la urea y esas enzimas fecales, que son las que nos provocan esa irritación, afecten la piel. Otra cosa, en cuanto a la limpieza, es importante que se utilicen jabones especiales para bebés, ¿cierto? Y también que durante los cambios del pañal, o sea, se limpie, pero no que se retire completamente la crema. ¿Esto por qué? Porque es que esa fricción va a generar más irritación. Y también cambios frecuentes en el pañal. Si después de hacer el tratamiento farmacológico, después de 2 semanas, no hay mejoría, la idea es usar esteroides de baja potencia al menos 2 veces al día. El tratamiento de la dermatitis candidiásica, entonces va a ser con nistatina tópica, 100.000 unidades por gramo 2 veces al día. Y en caso de que no sirva, no funcione, podemos utilizar miconazol o clotrimazol al 1%. Si aparte de la dermatitis del pañal candidiásica hay candidiasis oral, también se debe dar tratamiento para eso y se debe utilizar nistatina en suspensión oral 4 veces al día por 7 a 14 días. Y en caso de que no haya mejoría con eso, la idea es remitir a dermatología. La psoriasis del pañal, recordemos que la psoriasis pues, es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente piel, uñas y articulaciones y se debe sospechar en niños con erupciones que persisten a pesar de que ya le dimos el tratamiento, porque ese es un diagnóstico diferencial de la dermatitis seborreica y de la dermatitis del pañal. Clínicamente se va a presentar como placas eritematosas bien delimitadas y se va a ver una descamación plateada. ¿Qué pasa? Que la zona del pañal, como es una zona tan húmeda, puede que no haya descamación. ¿Qué nos puede ayudar al diagnóstico si de pronto el niño presenta lesiones similares en otras partes del cuerpo? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la psoriasis del pañal se ve únicamente en la zona del pañal y no hay otras afectaciones, entonces puede ser un poquito difícil el diagnóstico. El diagnóstico básicamente es clínico, pero si hay dudas diagnósticas, biopsia. En cuanto al tratamiento, vamos a utilizar entonces para la psoriasis en general esteroides y análogos de vitamina D como primera línea y si las lesiones son en cara o en genitales, como en este caso, utilizamos tacrolimus al 0,1% en vez de utilizar esteroides. Y también se podría realizar fototerapia UVB de banda estrecha. Las manchas café con leche son lesiones benignas que tienen una pigmentación parda, son uniformes, la forma es bien definida, pueden ser redondas u ovaladas y son de tamaños variables. Muchas personas tienen manchas café con leche y no tiene ninguna implicación en su vida diaria. Eso no se les va a quitar, no hay tratamiento específico para esto porque no afecta en nada la vida diaria, ¿cierto? Pero cuando tenemos que pensar en neurofibromatosis, si presentamos más de 3 manchas en las axilas o en los pliegues inguinales, o si presentamos 6 manchas o más que midan 0,5 en niños prepúberes y 1,5 luego de la pubertad. Ya ahí se daría pues como manejo a la neurofibromatosis. La mancha mongólica, entonces, es una mácula que es hiperpigmentada y es fisiológica en el recién nacido. Normalmente, esto con el paso de los años se puede aclarar un poquito, puede mejorar la apariencia, pero no requiere mayor cosa. Clínicamente se ve como una mancha azul grisácea, azul verdosa, azul negruzca, que va a aparecer en regiones lumbosacra, sacroglútea, hombros y extremidades superiores. ¿Qué pasa? Que las manchas mongólicas a veces pueden ser como, puede aparecer una mancha mongólica generalizada o extensa. Ahí sí tenemos que pensar de pronto que haya algún trastorno del metabolismo, como una mucopolisacaridosis tipo 1 y tipo 2 o una gangliosidosis GM1. ¿Qué es lo que vamos a preguntar entonces, cierto? El niño puede tener esta presentación, pero preguntar, o sea, si han cambiado las características faciales, si ha tenido infecciones respiratorias recurrentes, infecciones óticas recurrentes, problemas musculoesqueléticos o retraso en el crecimiento, si hay regresión psicomotora, o sea, que el niño haya perdido las capacidades que ya había adquirido, que haya alteraciones de la deglución, entre otras cosas. El diagnóstico también va a ser clínico y el tratamiento, como les decía, pues la mancha mongólica en general no requiere tratamiento, pero se puede utilizar láser ya con fines más cosméticos.
Y tenemos el nevus melanocítico congénito, que son lesiones pigmentadas, pueden ser maculares o papulares, que tienen una coloración parda o negra. Y algunos de ellos pueden tener también pelos como vemos en la imagen. Histológicamente se van a ver como acúmulos o nidos de melanocitos profundos que van disecando las fibras de colágeno. Esto es importante porque los niños que tienen nevus melanocítico congénito tienen un 6% más de riesgo de desarrollar un melanoma en los primeros 15 años de vida. Podemos clasificar entonces estos nevus por tamaño. Entonces el pequeño es el que es menor de 1,5 a 2 centímetros, el mediano va de 2 a 20 centímetros y el extenso de 20, mayor de 20 centímetros. Ahí me faltó el mayor, qué pena. Y en los neonatos, como la superficie corporal es más pequeña, obviamente no podemos tomar esas medidas, entonces vamos a considerar que es grande si tiene más de 6 centímetros en el cuerpo o más de 9 centímetros en la carita. El diagnóstico también va a ser clínico. ¿Cuándo vamos a utilizar biopsia e histopatología? Pues si tenemos de pronto alguna duda diagnóstica o si sospechamos que ese nevo está presentando también melanoma. Y la idea también es hacer una resonancia magnética nuclear para evaluar a los niños que tienen menos de 6 meses, pero que tienen nevo con lesiones satélite o que tienen múltiples nevos medianos. Eso para descartar la melanocitosis neurocutánea. En cuanto al tratamiento, como les decía, lo primero es la observación. Mirar que ese nevo no cambie las características, mirar que no tenga alguna de pronto clínica de un melanoma. Otro tratamiento sería pues como la escisión, pero algunos nevos pues no se pueden extirpar por el gran tamaño que tienen. Y también se podría utilizar terapia láser. Listo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo súper bien? Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Yo tenía pues como una puntualización que hacer y es que los hemangiomas de los que hablaron son los hemangiomas infantiles, porque hay varios tipos de hemangiomas que dan pues en la edad pediátrica y los hemangiomas infantiles pues son los que uno casi siempre menciona porque son el tumor vascular más frecuente en la infancia, entonces es como el que está pues el que uno siempre toca pues como en pediatría. Pero es muy importante que lo sepan porque de pronto leen otros tipos de hemangiomas, el hemangioma congénito, los hemangiomas de los adultos, los nevos en cereza, pues hay varios tipos de hemangiomas, entonces ese es el infantil. Y tenía la pregunta, y esta es para, vale, si vamos a tener una charla aparte de hemangiomas infantiles o esta era la charla de hemangiomas infantiles. No, profe, una compañera va a dar una charla sobre idiomas. Ah, listo, perfecto. Acá le adelantaron el Sí. trabajo, sí. Bueno, no, de resto todo súper bien, muy claro la presentación, muchas gracias, compañeras. Eso era como lo que quería pues mencionar porque como cosa rara en dermatología pues cambia mucho el nombre, la enfermedad de la que estamos hablando, entonces esto es hemangiomas infantiles y me gustaría pues que aprovechar para que la persona que vaya a dar hemangiomas infantiles se enfocara en hemangiomas infantiles porque los otros son muy infrecuentes y los que con mayor posibilidad vamos a tener como de acercarnos desde la práctica médica, casi siempre son hemangiomas infantiles para que no nos enredemos pues como con otros tumores vasculares que no son tan relevantes epidemiológicamente. Listo, profe, muchas gracias por la aclaración. Aquí Andrea hace una pregunta y dice que si el tratamiento para los hemangiomas con los betabloqueadores son orales o se pueden dar en alguna otra presentación. No sé si pues lo que leyeron o si ya dejamos esa pregunta para la charla específica de hemangiomas. Pues según la bibliografía que encontré, pueden ser orales o incluso tópicos. Sí,
utilizamos el propanolol en tableticas, pues, o en suspensión. Como son niños, hay que dárselas en suspensión, pero es el propanolol el que tenemos. No tenemos otros de los que están aprobados en niños disponibles en el país. Y lo que algunas veces hacemos también para la parte tópica es utilizar las gotas de timolol, las que se utilizan desde la parte oftálmica. Cuando son superficiales y muy pequeñitos, utilizamos esas goticas de timolol. Ya cuando son profundos, toca el sistémico, el oral. Ah, bueno, otra cosa que me gustaría también para esa charla es que se fija, pues como que habláramos de lo que hay disponible en Colombia, porque pues hay muchas cosas disponibles en todo el mundo, pero acá pues las opciones no son muchas. Pues si quiere la persona que me va a dar, que va a dar la charla de Mangiomas me escribe y yo la puedo asesorar con eso. Listo, yo creo que no hay ninguna otra pregunta, ningún otro aporte. Muchas gracias a Cami y a María, que le hicieron súper bien por dedicar el tiempo y hacer la presentación. Les quedó súper bueno. Gracias, vale. Buenas noches, que estés muy bien.